Hola, ¿cómo están amigos? Yo estoy de vuelta después de unos meses que estuvimos de vacaciones, pero hoy arrancamos el programa Emprendiendo con Propósito con todo. Así es que les damos la bienvenida y les cuento que vamos a tener un invitado muy especial. Él es Renzo León Velarde, es precisamente gerente general de DigiFlow. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar? Pues un tema muy importante, además, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, es el emprendimiento y la transformación digital en los planes de gobierno. En los planes de gobierno de todos los candidatos, ¿no es cierto? Porque ya se acercan a las elecciones, estamos a 18 días, si no me equivoco, de las elecciones presidenciales y congresales. Así es que les damos la bienvenida a todos ustedes. También vamos a tener casi al final del programa sus preguntas. Si tienen preguntas, comentarios, nos los pueden hacer llegar y vamos a transmitirlas aquí a nuestro invitado. Sin más, vamos a darle la bienvenida a Renzo. Renzo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por inaugurar esta vuelta de Emprendiendo con Propósito aquí en Canal 1 y pues para los emprendedores, porque precisamente este programa tiene los tips y los conocimientos perfectos que involucran a todos los emprendedores peruanos y peruanas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Giovanni? Para mí un placer estar aquí con ustedes y además un honor retomar que estén retomando el programa y empezar conmigo. Para mí va a ser un gusto. Y un tema tan relevante y tan importante como es el proceso electoral de cara a los emprendedores y a la transformación digital. Sí, vamos de frente a la primera pregunta, Renzo. ¿Qué candidatos han presentado en sus planes de gobierno, no es cierto, una propuesta viable y sostenible, sobre todo, para impulsar el despegue de los emprendedores peruanos? Bueno, vamos por partes. ¿Quién ha presentado algo primero? Luego veamos si es viable. Entre los planes de gobierno que podemos hablar de que efectivamente tocan el tema del emprendimiento y en alguna medida la transformación digital, podemos hablar de Ollantumala, podemos hablar de Rafael López Aliaga, de Julio Guzmán, de Keiko Fujimori y de Verónica Mendoza. Hasta ahí hemos encontrado información que realmente muestra algún interés en el desarrollo de los emprendedores y en el foco de la transformación digital. Ok, o sea, son de los tantos 19 candidatos que tenemos, solo como 5, nada más, en cinco Sí, de estos planes de gobierno. Y entonces, en sus planes de gobierno, ¿explican el cómo lo van a hacer o simplemente el floreo? En algún caso, muy tangencial. Por ejemplo, cuando hablamos de Ollantumala, habla de fortalecer la pyme, pero no dice cómo. Sin embargo, cuando ya profundiza en el tema de Reactiva, que es bastante polémico, por decirlo de alguna manera, él sí explica que lo que va a buscar es reducir de alguna manera el requisito, ¿no? El requisito de la venta anual mayor a 13 UIT, él propone que se reduzca. Pero ¿esto qué significa? Si por un lado es cierto, va a lograr llegar a más emprendedores y a menores empresas, digamos, que son los que más necesitan la inyección económica, no nos olvidemos que Reactiva es un dinero que va a la banca privada. Y la banca privada lo canaliza al empresario. Por lo tanto, lo que haces es subir el riesgo y por lo tanto tienes que subir la tasa. Si no es así, si dice que va a ser la misma Reactiva, es populismo o es asistencialismo. Y esa no es la idea de que un emprendedor necesita para reactivarse, digamos, ¿no? Eso no está aclarado. Okay. Por el lado de Rafael López Aliaga, bueno, a ver, la idea es muy buena, pero el foco es muy malo. ¿Por qué? Para llevarle un mensaje de desarrollo y de recuperación al emprendedor, no puedes hablar de un modelo de incubación. Lo que él propone es crear una especie de incubadora nacional de negocios. Y eso es un embudo. Eso es algo así como un concurso en el que algunos que presenten proyectos interesantes puedan lograr financiamiento y acompañamiento. Es irreal pensar que una incubadora pueda ser pues, para todos los emprendedores del Perú. Eso ya no es una incubadora, eso ya es un programa nacional de financiamiento y eso no es sostenible tampoco en el tiempo. En una incubadora significa evaluar un proyecto, significa analizar su viabilidad y premiarla con el acompañamiento y con el financiamiento. Y eso es en la empresa privada. Y es un claro ejemplo de cómo no necesariamente el conocimiento del ámbito privado te prepara para el sector público, ¿no? Ahora, en el caso de Julio Guzmán, hay bastante más desarrollo en las ideas
Sin embargo, nuevamente caemos en el tema del financiamiento, habla de la flexibilización de los requisitos de reactiva, es decir, más o menos lo mismo que propone Ollantumala, pero sí explora un modelo interesante de incentivo para pequeños empresarios y bodegueros, y hay un tema aquí que puede ser muy valioso. Propone un plan de compras estatales a pequeñas empresas. Eso es muy bueno. Eso Eso es es lo muy que han bueno. estado incluso reclamando algunos emprendedores, ¿no es Sí, cierto? es muy bueno. ¿Por qué? Porque le da al emprendedor negocio, no dinero. Y además le pone ciertos parámetros. Tú para comprar con el Estado no basta con que seas pequeña empresa. Hay que ser formal, hay que trabajar con emisión de comprobantes de pago electrónicos. Es decir, hay ciertas pautas muy sencillas y muy viables. Y si tenemos una política, por eso es una política de Estado, de destinar parte del presupuesto a compras locales, es decir, en la provincia donde se desarrolla el emprendimiento, y un porcentaje al pequeño empresario, estás fomentando el negocio, estás fomentando la formalidad y estás realmente diciendo cómo. Entonces me parece que hay que rescatar. En el Claro. caso de Popular, de Keiko Fujimori, tiene una, digamos, una idea muy acotada, muy política, de lo que sería recuperar la economía en base a volver a abrir todo en pandemia. Sin embargo, hay un punto interesante, que es el de el manejo de los espacios libres. Eso, de hecho, funciona. Los restaurantes llevarlos a la calle, los comercios llevarlos a la calle y reducir la afluencia de tránsito en las vías menores ayuda mucho a generar confianza y a generar mayor comercio, ¿no? Esa es una buena idea. Y Sin así embargo, es evitamos una el cosa aforo puntual, ¿no? también, exacto. Así es, efectivamente. El aforo en espacios cerrados, que es lo que genera mayor contagio, ¿no? Claro. Ok, ya vamos por 3. Y de Verónica Mendoza, Bueno, Verónica Mendoza se centra en el tema de financiamiento y generación de empleo. No va tanto por el lado de generación de negocio. Es bastante más paternalista, bastante más asistencialista. Eh, Eso no es que esté mal, pero debe ser complementado con la dinamización eh, del comercio, ¿no? No, no basta con dar dinero, se necesita generar oportunidades, generar negocios, ser un Estado difusor y no solo paternal, ¿no? claro, completamente, que eso es lo, como dicen, necesitamos que haya empleo. Para que haya Ahora, empleo tiene que haber inversión. Ujú. dice algo muy interesante que los demás no tocan y que tiene lógica, que habla sobre la simplificación administrativa y tributaria del Estado, ¿no? Es importante que el Estado sea más sencillo para que sea más amigable, para que el emprendedor quiera tener vínculo con él. Eso es Menos positivo. burocrático. En ese sentido, Así o es. sea, ¿qué cosas se tendrían que eliminar? Por ejemplo, que en este momento está poniendo trabas a los emprendedores. La principal traba es el exceso de trámite y de gestión repetitivo y que tiene además bases arcaicas en el uso de papel, generación de copias, etcétera. La transformación digital no es digitalización ni uso de computadoras, es un cambio completo en la mentalidad y si el Estado lo promueve, realmente puede generar una red muy diferente en la dinámica del emprendedor con el Estado, un Estado digital, un Estado cercano, un Estado digamos, omnipresente, genera confianza. Pero Y la sobre, transformación digital es mucho más compleja que solamente eliminar papel, ¿no? sí, sobre este punto vamos a desarrollar más adelante, pero yo quisiera que sigamos complementando, digamos, con los planes, en los planes de gobierno en los que tú mencionabas, ¿no? Ya nos comentabas el de Ollanta, de López Aliaga, de Verónica Mendoza, de Keiko Fujimori, y falta el último. Y el de Julio Guzmán, que lo conversamos también. Sí. Ok, Sí, ya lo desarrollamos también. ya Sí. estaríamos entonces con estos 5. Sí, en los demás no, en los demás encontramos una línea sobre apoyar a la MIPYME, pero nada más. En el de Acción Popular no menciona absolutamente nada. Se habla de reactivación económica, se habla de inyección de capitales, pero no se habla de ninguna metodología orientada necesariamente a la PYME. No se habla el cómo, que es fundamental, que es En lo lo que... absoluto. Ok, entonces vamos a ver cuál sería en todo caso tu calificación de viabilidad del 1 al 10 de estos 5 candidatos. Bueno, si tuviéramos que ponerle una calificación, en el caso de Ollantumala, me parece que falta algo de contenido, sin embargo hay algo interesante por ahí, podríamos hablar de un 6. En el caso de Renovación Popular, a ver, estamos hablando de organizaciones serias con propuestas sólidas y que yo quiero pensar
que simplemente han adolecido de desarrollo en algunos puntos. Yo le daría 5. La verdad, confío en la inocencia del equipo de trabajo que está viéndolo con ojo privado y que una vez que estuviera en la función pública entendería que así no funciona el Estado. En el caso de Julio Guzmán encuentro una propuesta más sólida, sin embargo hay cosas todavía que mejorar, podríamos estar hablando de un 7, y en el caso de Keiko Fujimori también, al igual que Ollanthumala, pensaría en un 6. Lo de Verónica Mendoza no lo veo tanto llevado por el lado del emprendimiento, sería difícil poner una calificación, pero también pensaría en un 7 en lo que dice, que no necesariamente habla del emprendedor, ¿no? Ok, que esos son, digamos, cosas rescatables. Ahora, siempre, digamos, han señalado, no es que los opinólogos y los especialistas, digamos, son expertos cuando están en la silla y desde el escritorio y pueden opinar y pueden decir. En el caso tuyo, por ejemplo, si fueses candidato en este momento, ¿qué propuestas sólidas ejecutarías? Bueno, a ver, qué interesante. Primero, la lógica de la política siempre va hacia el emprendedor o la pequeña empresa como alguien que da pena y hay que ayudar. Y eso es una falta de respeto al emprendedor. El emprendimiento no es una forma de ganar dinero, el emprendimiento es una forma de vida. Entonces, hay que ser paternalista, menos asistencialista, menos te doy plata, menos te presto, y además asumir un rol activo y presencial, porque eso significa yo te doy, pero ahí me quedo, ¿no? Y después es, no me puedes pagar, bueno, te la perdono, qué lindo, mi papito, no funciona así. Lo que se necesita es una verdadera política que dinamice el comercio, que cree espacios de intercambio, que genere necesidades, que incentive consumo interno y externo, que genere promoción de los productos que sean atractivos como Perú. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde quedó la marca Perú? Una excelente iniciativa que en su momento tuvo mucho rédito político y que ahora, Incluso digamos, ganamos premios internacionales precisamente por la correcto, promoción de correcto. marca Y Perú. eso te Claro. genera una oportunidad única e irrepetible de posicionarte. Así es. Entonces, esa circunstancia desaprovechada hay que volver a construirla. El Estado lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, es posicionar al Perú para que al emprendedor se le abran los espacios. No es ser papá apapachador, tiene que saber cómo proyectar Perú al mundo y luego el emprendedor va a ocupar los espacios que esas oportunidades van a empezar a abrir. A través de relaciones exteriores, por ejemplo, y eso lo escuché en el debate y me gustó mucho, importante que se coloque a nuestro país en el ojo del mundo, que el mundo quiera y desee Perú, que lo asocie de manera irrestricta y definitiva con algunos baluartes importantes, como la cultura, como la artesanía, como la comida, como todos los elementos de exportación que generen calidad. Parece increíble, pero es más fácil vender fuera, vender incluso en tu propio distrito. Con Y un ahora, modelo como el de... Dime. sí, y ahora es vital, porque con el tema de la digitalización, que luego lo vamos a tocar un poquito más a fondo más adelante, Sí. pues es fundamental, ¿no es cierto? Porque ya estamos o sea, estamos adentro, ya no podemos retroceder. Así que incluso los Así es. emprendedores, digamos, han sido tan inteligentes de poder adaptarse a esta nueva era Tienes un digital que estaba emprendedor muy lento, ¿no? Estaba muy Tienes un lento, pero emprendedor digital y tienes un uh-huh, emprendedor globalizado. Es así así es, de sencillo. Yo así es. recuerdo hace unos años cuando participaba de jurado en un concurso de emprendimiento en la selva, Sí. escuchaba a un emprendedor decir que lo primero que pensaron con sus chifles era empezar a ganar terreno geográfico. Es decir, ellos estaban en una provincia, querían ganar la capital de la provincia, luego la capital del departamento, luego llegar a Lima y luego tal vez soñar con exportar. Y de pronto se dieron cuenta que en realidad podían enviar su producto a Europa de manera directa, más fácil y sin tanto complejidad de transporte como la que le representaba conquistar el mercado peruano. Y se fueron de frente, saltaron la garrocha. Eso es globalizarse. Pero hay un detalle muy importante y es el otro lado que el Estado puede ayudar al emprendedor y que es la capacitación y el acompañamiento gremial. No la incubadora, sino a través de los gremios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. Las grandes cadenas hoteleras que operan en Perú el día de hoy pueden comprar café, estamos hablando de un país eminentemente productor de café, Y a muy orgánico. poquitos, a muy poquitos cafetaleros. Y generalmente compran por importación. ¿Por qué? Porque el nivel de calidad
por el cual pagan el precio y el estándar que sus hoteles y sus cadenas les exigen, no lo puede ofrecer el mercado porque el productor piensa que va a perder, que va a mermar demasiado su producto. Lo que no entiende es que le van a pagar mucho más por quintal. Entonces ahí es donde la capacitación y el acompañamiento del gremio permite abrir los ojos y entender cómo funciona el mercado y Y cómo fíjate, realmente puede cambiarte la vida. y fíjate que sí podría ser, porque incluso hay universidades privadas que tienen estos centros de emprendimiento e innovación y que por allí se puede hacer un match, ¿no? Público y privado. Es cuestión de Justamente las gestión incubadoras de las también. que te hablaba, así es. Pero Exacto, lleva eso al gremio, para que el gremio lo lleve al productor y de esa manera llegas a todos. Por ese llegar. lado trabajaría yo, digamos, el desarrollo de capacidad emprendedora. Y por otro lado, es Ujú, fundamental anchar la base tributaria, pero de forma creativa. ujú. Vivimos odiando a SUNAT porque es coactiva, te persigue, te atormenta, te cierra, te acosa. Y No, siempre esa se ha no dicho es que la los forma. acosa además a los emprendedores, o sea, a las pequeñas empresas. Y Es que la el verdad, emprendedor no se puede defender. Así acose al grande, el grande le pone una pared de abogados y bueno, se pelea con los abogados y eso tú no lo exacto, ves. Ese no es un exacto, papel es un pegado en la costo. puerta. Ujú. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos 30 millones de peruanos que pueden ser perfectamente promotores, difusores, fiscalizadores y formalizadores. ¿Cómo así? Recibiendo una parte del beneficio. Hace un par de años se lanzó un programa en el MEF a través Ujú. del cual toda persona que estuviera en una planilla podía pedir la devolución de sus impuestos de todo lo que consumieran restaurantes, cafés, discotecas, hoteles, lo que corresponde al alquiler de inmuebles, el Eso es servicio incentivar. doméstico, etcétera. Eso trajo como consecuencia automática la multiplicación de la formalidad en restaurantes y la multiplicación de la emisión de comprobantes electrónicos porque ese era un requisito. ¿Por Fíjate qué qué? importante. Porque ahora el que sale a comer su menú, bueno, no en esta época, pero antes de la pandemia, el que Sí, salía a claro, comer su menú que decía, si no me das boleta electrónica con mi DNI, no te compro, porque ahí yo tengo una devolución de dinero. claro Entonces que sí. tienes 30 millones de promotores. Y esto lo dijo en el debate del candidato Urresti, y fue bien interesante, que el ciudadano nazca con DNI y con RUC, y a Es que través eso de es... todas sus compras en su vida útil Ujú, en la sociedad, tenga ujú. devoluciones para temas de salud, para temas de vivienda. Eso es muy positivo y esa sería una medida que definitivamente, en mi caso, implementaría. Implementarías. Vamos a Sí. seguir entonces con las demás preguntas porque tenemos una infinidad de preguntas, la verdad que vienen precisamente al tema. ¿Tienes a la mano tú el número de emprendedores a nivel nacional que además han quebrado? Porque, bueno, estamos hablando de la tema positivo, que sí se puede hacer, y además porque los peruanos somos bien mente positiva. No es cierto que siempre Sí. nos levantamos, pero hay un dato allí también, ¿no es cierto? Que tú tienes a la mano. Hay algunos además que han vuelto a la informalidad y si, por ejemplo, han paralizado a causa de la pandemia. Sí, mira, es bien triste eso porque si bien es cierto han surgido muchos emprendimientos y formas de reinventarse, para empezar surgen por una necesidad, es decir, perdí algo y ahora emprendo algo. Entonces eso no nos aumenta, eso simplemente nos cambia un escenario. No salgo de la planilla de una empresa para pasar al emprendimiento o cambio el giro de mi emprendimiento. No es que haya más emprendedores orientados a la pandemia, es que se tuvieron que reinventar. Pero lamentablemente hay una estadística del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que en toda América Latina y el Caribe, no solo en Perú, 8 de cada 10 han sido fuertemente afectados por la crisis y generalmente han tenido que cerrar sus operaciones. Y el foco está no solamente en las empresas más pequeñas, sino en las que son más nuevas, es decir, en las que antes del inicio de la pandemia empezaban su ilusión emprendedora y recibieron un golpe tan fuerte que los obligó a postergar el sueño, ¿no? Entonces estamos hablando de un 80% de impacto negativo en el emprendedor peruano como consecuencia de la pandemia. El sector en el que menos se ha sentido esta pegada es en el sector tecnológico, por obvias razones, porque ha sido el sector más requerido, pero igual hay un impacto. Es increíble y este número es realmente impactante. Entonces, yo te diría en ese sentido, ¿qué retos tendría el futuro gobierno, no es cierto, para impulsar la tan ansiada formalización, además de los emprendedores, y poder revertir un poco esta situación? Porque no solo ha ocurrido eso, sino que cuando quiebra un emprendedor, pues se despiden trabajadores, por tanto el número de desempleo aumenta, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos también otra cifra
casi oculta, muy triste, ¿no? Porque las cifras oficiales evalúan la PEA, la población económicamente activa, y ahí podemos hablar que tenemos estadísticas de que se han perdido alrededor de 3 millones de empleos, lo cual es tremendo. 3 millones. Sí, pero la PEA no es en realidad el número que representa a todos los peruanos que trabajan, sino la PET, que es la población en edad de trabajar, que parte desde los 15 años, y ahí pasamos de 3 millones a 7 millones. Por lo tanto, tienes una afectación en jóvenes subempleados enorme. Entonces, es claro, muy fuerte el impacto que se generó en la formalidad y en la informalidad y en los jóvenes, ¿no? Y entonces, como decía, y vuelvo a la pregunta, ¿qué retos tendría el futuro gobierno? Bueno, vuelvo a la respuesta que te di anteriormente con relación a un escenario en el que yo me vería actuando. Son las mismas decisiones. Para empezar, anchar la base tributaria de la forma más creativa para que el emprendedor sienta que es un beneficio ser formal y no un lastre, ¿no? No que SUNAT es un socio que nadie quiere que se lleve el 20% de mi trabajo, sino alguien que me aporta valor. Esa es una primera medida, pero además, como te digo, dinamizar el comercio, crear espacios de intercambio y generar necesidades. Cualquiera que entre al gobierno va a hacer inyección de gasto a partir de la obra pública. Es decir, va a haber construcción de carreteras, construcción de hospitales, van a gastar mucho para dar empleo. Pero no solamente se necesita empleo, sino también insumos. Cómprenle a la pequeña empresa, que también lo hemos comentado hace un momento. Eso para tener un cierre de 2021, que va a ser el más crítico en temas de salud y en temas social, de la forma menos golpeada y que se trabaje de la mano de los gremios. El gremio no puede ser un enemigo del Estado, es fundamental. Sí, Renzo, hace un momento hablábamos de dos palabras claves o dos conceptos fundamentales, que es la digitalización y la formalización, que es muy importante porque se dice que vivimos en un país casi cuánto, 80% de emprendedores informales. Entonces, ¿qué podríamos hacer y cómo aprovechar precisamente esta era digital para poder digitalizar? Y que creo que es más fácil. No sé si ya lo están haciendo o el gobierno anterior lo hizo, y qué cosas recomendarías en ese sentido. Mira, bueno, es un tema que definitivamente es fundamental. Nos hemos adelantado 5 años en transformación digital obligados por la pandemia, y aquí hay algo que no estamos viendo. La tecnología de manera automática genera formalidad. ¿Por qué? Si yo empiezo a usar canales digitales para mi comercio, es decir, empiezo a vender con pago con tarjeta de crédito, con pago con billeteras móviles, etcétera, esto genera un mecanismo de pago no monetario, no hay papel, no hay moneda. ¿Qué hay? Hay transacciones electrónicas, y esas transacciones electrónicas están bancarizadas. Y la bancarización obliga a la formalidad. Entonces, si la coyuntura está empujando al emprendedor a tomar tecnología y a tomar formalidad, el Estado tiene que ser el que abrace esa oportunidad para decirle, bueno, yo te acompaño, te abro mercados y te apoyo, pero no dándote dinero, sino dándote espacio y dándote negocios. Ahora, ¿y lo ha estado haciendo el gobierno? Sí, hay un decreto de urgencia que salió el año pasado, que es valiosísimo y que está en proceso de reglamentación, que es el 013, que norma el factoring. ¿Qué es lo que hace este decreto? Le dice al emisor de una factura electrónica, que quiere decir que es el proveedor de una empresa y por lo tanto el emprendedor que trata de venderle a alguien grande y que le va a pagar en 60 o 90 días, que su documento va a estar disponible en la plataforma de SUNAT en 2 días. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento, el comprador está obligado a decir si la acepta o no a través de la misma herramienta en 8 días. Quiere decir que en menos de 10 días, ese emprendedor puede vender esa factura y recibir en efectivo el producto de su trabajo y generar una dinámica positiva para su negocio, porque lo mejor y lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que venga un grandote y le compre todo. Sí. Primero porque le hizo el negocio y eso es bueno, pero segundo porque le va a pagar en 2, 3 meses y eso no es bueno. Él tiene que seguir produciendo para que eso sea una buena noticia, y el factoring es el camino. Pero el requisito para este factoring maravilloso
es la emisión de comprobantes de pago electrónicos y por lo tanto boletas, facturas, así que formalidad. Si te das cuenta, la tecnología abraza la formalidad. Es un beneficio enorme lo que hay que compartir. Nos quedan casi 4 minutos, así es que vamos a tratar de aprovechar esto al máximo. Eso es lo que tú señalas, definitivamente es importante, y espero que el gobierno que presida, digamos, que tome posesión en julio de este año, pues tome en consideración todas estas propuestas, además de especialistas como tú, en fin, porque hay ideas, el cómo también, pero es cuestión de gestión, de capacidad de gestión y de voluntad sobre todo, ¿no? Voluntad política principalmente. Voluntad política principalmente. Además, claro, hemos hablado qué cosa va a hacer el Ejecutivo, pero también hay normas que el Congreso tendría, tú hablabas en una entrevista que el Congreso tendría que aprobar, por ejemplo. Mira, en términos de legislación no es tanto el problema. El tema es que el Congreso tiene que saber jugar en pared con el Estado y no gestionar sin trabas, ¿no? Que permita que el gobierno tenga una política de Estado y no una política de partido de 5 años y que tiene que estar permanentemente modificando y cambiando porque le cambian a las autoridades y a los ministros. Es decir, algo que tiene que fluir. Y yo, la verdad, honestamente, no veo que venga un Congreso diferente, pero al menos esperemos que se gestione con menos confrontación y que su búsqueda no sea de intereses particulares por encima del bienestar público, ¿no? Claro, y además sería genial, fíjate, de todas estas propuestas que tú has visto en un mundo ideal. Ojalá, nunca, no es malo soñar, pero sería ideal que todas estas propuestas que pueden ser viables y además que en estos planes de gobierno tanto de Ollanta Humala, de López Aliaga, de Verónica Mendoza, de Guzmán, los otros candidatos o quien por último gane, ¿no es cierto?, lo pueda tomar en cuenta. Ojalá sea posible, porque finalmente así podemos, digamos, salir de ese hoyo, porque de alguna manera el desempleo es altísimo. En total, 7 millones de personas han quedado desempleadas en nuestro país a causa de la pandemia. Y siguen, ¿no es cierto? Entonces, es un tema muy complejo y además que el issue aquí es el tema de, a ver, trabajo o empleabilidad y salud también. Entonces, es cómo hemos aperturado todos estos negocios a una capacidad mínima, pero también como del otro lado cuido a ese personal. Pero ahí tienes un problema de fondo. Ahí hay un problema de fondo y eso no se va a resolver durante la pandemia. Por el lado de la salud tienes un sistema abandonado por décadas, obsoleto y que no puede manejar las necesidades de los peruanos en condiciones normales. Menos lo va a hacer en pandemia y estamos viendo, lamentablemente, cómo el país simplemente no tiene la capacidad de manejo de esta crisis sanitaria. Y por otro lado tienes la necesidad de trabajar, pero combinada con sectores sociales que no respetan las medidas de prevención mínimas. O sea, vemos en la calle que la mayoría de las personas está pensando en la mascarilla como algo que es formal o como una regla, y se la ponen, se la sacan dependiendo de si ven un cliente o si pasa un policía. Y esa manipulación ya hace inservible y vuelve la reactivación económica imposible porque la pandemia no va a parar. Entonces, esto tiene un origen, y ese origen es un sistema educativo cada día más débil. No se trabaja valores, no se trabaja competitividad, no se trabaja calidad en las escuelas. Un pueblo que no está educado es lo que cualquier candidato populista busca y desea. Exacto, el que venga y realmente haga una revolución educativa como la que venía trabajando el exministro Saavedra, por ejemplo, realmente podrá hacer una diferencia de acá a 20 años. Pero la coyuntura como tal la tenemos que pasar en la canoa en la que estamos, con una sociedad que no respeta las medidas de sanidad que permitirían una mejor reactivación económica y no estas marchas y contramarchas, y un sistema de salud que difícilmente puede sostenerlo. Que claro, y esa salud pues está a manos del gobierno, ¿no es cierto? Y el gobierno lo que tiene es ejecutar, accionar, trabajar. Por último, para eso ellos prometen y están allí y también se les paga con los impuestos, digamos, que la mayoría de peruanos aporta, ¿no es cierto? Y lamentable que el tema de educación no hubiera estado en el debate, ¿no? Ojalá que esté en el jurado. Que eso es fundamental. Imagino que por el tema de la salud y de la coyuntura y la pandemia, pero eso, digamos, es un tema transversal que no se puede olvidar porque eso tiene que ir de fondo, porque en todos estos problemas siempre regresamos al tema de siempre, educación. Con eso quisiera decir finalmente, ¿cuáles son tus recomendaciones a los emprendedores en este momento que no le están pasando bien y que están a punto además de quebrar? ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo de reinventarse, que encuentren las oportunidades que la tecnología les da,
Hay infinidad de herramientas sencillas, gratuitas y que no miren de manera lineal el mercado. El mercado no es lineal, el mercado no es mi cuadra, no es mi barrio, no es mi distrito, no es mi ciudad. El mercado es global. En redes sociales y en general en la nube, todos somos del mismo tamaño, el grande, el mediano y el chico. No tengan miedo de competir. Hay que ir con todo, hay que ir con fuerza y hay que buscar el happy problem. ¿Cuál es el happy problem? Tengo demasiada demanda y no sé cómo atenderla. Exacto. No hay que buscar la posición negativa de nadie me va a comprar. No, olvídate. El emprendedor no piensa en eso. Es más, el emprendedor no piensa, sale, actúa y desarrolla todos los días su negocio. Lo que tiene que hacer es reinventarse de acuerdo a la coyuntura. Y capacitarse. Muchísimas gracias, Renzo León Velarde, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, que se han conectado a este programa de Emprendiendo con Propósito que hemos vuelto con fuerza, y nosotros vamos todos los martes a las 8:30 vía Facebook Live, y también estamos en canal YouTube, así que regálanos un like si tienen algún tema importante, o usted, señor, señora, es emprendedor, emprendedora, nos puede escribir, y si quiere anunciar su marca, pues aquí vamos a estar muy contentos de recibirlo. Muchísimas gracias nuevamente, Renzo, y a todos ustedes. Nos falta muy poco a las elecciones, así que hay que ser responsables también con nuestro voto, informarnos, googleen, ahí están los medios, es importantísimo la información. Así que nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Chao, muchísimas gracias.